Y Dios, de eso podemos tener la confianza todos, que Dios siempre responde las oraciones, ¿sí? Tú de pronto puedes decir, ay no, pero yo he orado y a mí no me ha contestado. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Yo oré alguna vez por tal cosa y a mí no me contestó. No, Dios siempre responde y debemos partir de esa certeza. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, vamos a ir a Santiago capítulo 4. Versículo 2. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Santiago capítulo 4, versículo 2 dice la palabra del Señor. Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Entonces, bueno, acá vemos varias enseñanzas. Básicamente podemos extraer como en resumen dos. Entonces, la primera situación es que dice, sin embargo, no tienen lo que desean porque ¿qué? Porque no se lo piden a Dios, es lo que nos dice el versículo. Entonces, lo primero es que obviamente nosotros no vamos a recibir, pues si no pedimos, es así sencillamente. Y tú puedes tener tiempo con Dios, pero realmente no tener momentos en donde realmente tú hables con Dios acerca de tus necesidades y acerca de tus peticiones. Y por eso, por más que tengas tiempo con Dios, pues no recibir una respuesta. ¿Sí? Por ejemplo, o sea, ¿en qué situaciones se puede dar esto? Cuando tú te presentas delante del Señor y tú le dices, ay, Señor, no tengo trabajo. Señor, es que mira, he pasado tantas hojas de vida, en todo lado me rechazan. Señor, me piden experiencia y bueno, y empiezas a exponer tu situación y tu caso, pero no le dices al Señor, Señor, necesito un trabajo, ¿sí? Y tú empiezas a decir y a decir cosas y a argumentar, pero terminas no pidiendo algo en específico. Y el Señor nos dice en Mateo 7, versículo 8, dice, pues todo el que pide, ¿qué pasa? Recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Entonces, muchas veces podemos no recibir porque sencillamente, pues no pedimos, ¿sí? Y entonces, es también la situación de en la familia, por ejemplo, la mamá que sufre por el hijo rebelde. Ay, Señor, mira a mi hijo, cómo es de rebelde, mira cómo es desobediente, mira cómo me trata, mira que no hace nada. Pues, ¿qué le estamos pidiendo ahí al Señor? Que lo mire. ¿El Señor lo mira? Pues sí, ¿cierto? Pero no le estamos pidiendo al Señor que transforme esa vida, que lo cambie. O muchas veces podemos también pedir la salvación para la familia, y pues el Señor puede salvar a una persona incluso un minuto antes de que se muera. Sí, nosotros decimos, ay, pero es que yo orando tanto tiempo por la salvación de la familia, por ejemplo, pero no hemos orado porque la familia sea transformada. Así es lo que queremos ver, ¿no? Si queremos ver cambios en ellos, pues debemos orar por la transformación de sus vidas, ¿sí? No solo porque sean salvos, porque bueno, el Señor cumple. Y si tú pides que sean salvos, pues Él los va a salvar. ¿Sí me hago entender? Entonces es muy importante ser específicos con las cosas que nosotros pedimos. Lo que queremos ver, pues es lo que tenemos que pedir. Ser muy específicos. Dice que todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Obviamente nosotros sabemos que hoy en día pensar en la oración puede sentirse como que es algo para los nonos o para la gente que ya de pronto no trabaja, y realmente es que es algo a lo que el Señor nos ha llamado absolutamente a todos, ¿sí? Sin importar la edad, es algo a lo que el Señor nos ha llamado. Colosenses capítulo 4, versículo 2, dice la palabra del Señor, dedíquense, bueno, si quieren acompáñenme y los espero ahí un momento. Colosenses capítulo 4, versículo 2.
¿Estamos ahí? Bueno, dice la palabra, dedíquense, ¿qué? A la oración. Dice, dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Entonces, cuando generalmente a uno le dicen, bueno, ¿usted a qué se dedica? ¿Uno qué responde? Bueno, uno generalmente dice, no, a esto, a esto, a esto. Bueno, la iglesia, ¿a qué debe dedicarse? A la oración. Entonces, ¿en qué debe, cuál es la ocupación de la iglesia? ¿Cuál debe ser? La oración. ¿Sí? En eso, ¿y quién es la iglesia? Diga yo. ¿Sí? Cada uno de nosotros, cada persona que ha recibido al Señor Jesús como su Señor y el Salvador de sus vidas, es parte de la iglesia. ¿Sí? Porque bueno, obviamente por recibir al Señor Jesús y creer en Él, pues somos hechos hijos de Dios. Amén. Entonces somos parte de la iglesia. Entonces, como parte de la iglesia, debemos ser personas que nos dedicamos, o sea, nos ocupamos de la oración, sin importar realmente la edad en donde hemos sido llamados. Entonces, para la oración, bueno, ya vimos que es necesario pedir. Otro punto que vemos acá dice, el versículo 3 de Santiago 4:2 dice, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Dice la Reina Valera, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, una persona también puede pedir, pero puede pedir mal, ¿sí? Entonces, bueno, pedir mal, ¿qué es? Pedir cuando sencillamente estamos pensando en nosotros mismos, ¿sí? Pedir sencillamente como por gustos y complacencias. De pronto tú ya tienes, bueno, por decir algo, una casa, ¿sí? Pues no, Señor, quiero una casa más grande y no sé qué, pues realmente ya no es una necesidad, ¿sí? Cuando ya no es una necesidad, pues tú sencillamente estás pidiendo es para tu propio deleite. Obviamente, no es que esté mal pedir una casa grande. Por ejemplo, si tu familia es grande, pues para ti eso es una necesidad. ¿Sí me hago entender? Entonces, realmente no es que esté mal pedir cosas grandes, sino el por qué y el para qué las estás pidiendo. ¿Sí? Eso es lo más importante realmente. Entonces, no pedir de manera egoísta, no pedir pensando solamente en nosotros mismos. Amén, porque bueno, obviamente esas oraciones pues no van a tener un sí como respuesta. Siempre el Señor responde, ¿no? Pero pues no siempre responde que sí. Amén. Entonces, bueno, es muy importante. También podemos pedir mal cuando pedimos a la persona incorrecta. Muchas veces, y yo creo que pues la mayoría de ustedes han escuchado alguna vez la frase de como que ore usted porque Dios a usted sí lo escucha, ¿sí? Hágame el favor, ore usted por mí. Inconscientemente nosotros también puede levantarse como esa, ay no, es que esto es como más grande, entonces no, mejor que ore el líder o que ore el pastor, ¿sí? Obviamente con esto no quiero decir que no acudamos a los demás, porque la palabra del Señor dice que nosotros debemos presentarnos las oraciones los unos a los otros, que sean conocidas, ¿cierto? Nuestras peticiones, y que también nos enseña la palabra que cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre pidiendo algo, pues el Señor lo hace, y hay poder en la oración en conjunto. El punto principal es que no pongamos es la fe en la persona, sino en quien realmente va a obrar el milagro, amén, en quien realmente va a responder a esa petición, que no es una persona. Entonces, muchas veces pensamos también en que con Dios necesitamos como alguien que interceda por nosotros, ¿no? Entonces, ay, no, líder, ore usted por mí, no, que ore el pastor, o bueno, en otras ocasiones, no, es que necesito un intermediario para realmente poderme acercar a Dios. Y mira lo que dice la palabra del Señor en Hebreos 4:16, dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Y
eso de sentir que necesitamos a alguien de por medio para que nos ayude ahí, como para que Dios nos escuche y eso, pues realmente viene muy ligado a nuestra cultura y bueno, a muchas culturas. Seguramente en tu casa siempre hay como alguno de los dos, de la pareja, que tiene que tomar como el papel de antagonista, ¿no? Entonces, bien sea la mamá o el papá, es como el que no es tan chévere del paseo. Alguno de los dos le toca ese papel. Entonces, cuando se necesita un permiso o algo así serio, entonces se acude al que es como más flexible para decirle, vaya, dígale a su papá o dígale a su mamá que si le da permiso, ¿sí? Y siempre buscamos como ese mediador que ayude ahí a apaciguar el terreno, y muchas veces pensamos y tenemos esa figura de Dios como de Él allá sentado en su trono, que si de pronto tú le dices algo te va a regañar o te va, ¿sí? Y sentimos que necesitamos como de ese mediador. Sin embargo, el Señor nos dice, no, acércate con toda confianza. Y mira lo que dice Juan, te pido que me acompañes, Juan capítulo 16, versículo 16. Juan capítulo 16, versículo 26. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Dice, ese día, bueno, acá para entrarte en contexto, está hablando el Señor Jesús de lo que va a suceder después de que Él sea resucitado. Él ya resucitó, ¿no? Entonces, ese día, pues, es después del tiempo de que Él ya resucitará. Dice, ese día pedirán en mi nombre. No digo que pediré al Padre de parte de ustedes, ya que el Padre mismo los ama profundamente, porque ustedes me aman a mí y han creído que vine de Dios. Entonces, si nosotros vemos la palabra, ni siquiera el Señor Jesús mismo dice, yo voy a pedir por ustedes al Padre, sino que dice, no, el Padre a ustedes los ama profundamente y ustedes mismos pueden acercarse a Él, ¿sí? Confiadamente, como dice la palabra, acerquémonos confiadamente. Lógicamente pedimos, dice, bueno, pedirán en mi nombre, porque pues nosotros, dijo ahí, si se nos cae la cara de la vergüenza de presentarnos delante del Señor a pedirle algo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque por nosotros mismos no merecemos absolutamente nada, ¿sí? No tenemos cara realmente para acercarnos delante del Señor, pero en el nombre del Señor Jesús sí, porque Él pagó el precio de todo nuestro pecado, Él pagó el precio de toda nuestra maldad. Entonces, por esa razón, pues bueno, ya podemos acercarnos al Señor en el nombre del Señor Jesús, pero dice que directamente al Padre. Entonces, ¿a quién se le pide? Al Padre. El Señor Jesús, si tú te das cuenta en la palabra, cuando el Señor Jesús oraba, pues Él oraba al Padre. Y cuando el Señor nos enseñó a orar, nos dijo que debíamos orar al Padre. Entonces, si tú tienes una petición, pues debes elevarla al Padre. Obviamente nosotros creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero la palabra del Señor nos enseña que nosotros oramos, pedimos al Padre en el nombre del Señor Jesús, ¿cierto? Y pues guiados obviamente por el Espíritu Santo que vive en nosotros, amén. Pero las peticiones se elevan al Padre directamente. Te pido que me acompañes a Lucas capítulo 18, versículo 9. Entonces, si nosotros vemos, es importante, muchas veces podemos tener, bueno, sabemos que obviamente tú ya tienes claro que todo lo que pidamos lo podemos recibir. Obviamente hay que pedirlo de manera específica. Y es muy importante también cuidar nuestro corazón. ¿De qué manera nosotros le pedimos al Señor? No porque ya seamos salvos, entonces somos mejores que las demás personas. No porque nos congreguemos en una iglesia o en este lugar, eso no nos hace ahora mejores que otros. Amén. Dice la palabra del Señor en Lucas, y este es un ejemplo claro
de lo que muchas veces puede suceder en el interior de una persona. Lucas 18, versículo 9 dice: luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dice: 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Entonces, si nosotros vemos muchas veces nosotros en nuestra oración podemos acercarnos a Dios creyendo que tenemos derecho de pedirle a Dios o de exigirle cosas, o que porque, como este hombre, que porque ayunaba, que porque oraba, que porque daba diezmos, tenía como derecho de exigirle cosas a Dios. Debemos ser muy cuidadosos con qué actitud nosotros nos acercamos al Señor. Y nuestro corazón siempre debe ser de un corazón sujeto y en humillación, porque dice la palabra que ¿qué? Que los que se exaltan a sí mismos serán humillados y que los que se humillan serán exaltados. Entonces, el hecho de que tú lleves mucho tiempo caminando con el Señor no nos da ningún derecho de exigirle cosas a Dios, porque Dios es un Dios soberano. Tú de pronto puedes decir: uy, no, pero yo tampoco nunca he hecho una oración así como la del fariseo. Pero muchas veces pudiste o puedes haber cuestionado a Dios, porque de pronto el Señor ha contestado la oración de una persona que es de pronto más nueva en el caminar con Él y que de pronto a ti no. Y puedes sentir inconscientemente que tienes como más derechos que otras personas por el tiempo o por la razón que sea. Y debemos ser muy cuidadosos con eso, porque realmente hemos sido creados nosotros para Él, ¿sí? Él no es el creado por nosotros, a menos que obviamente en nuestra cabeza tengamos un Dios ahí imaginario y real, pero realmente somos nosotros los creados para la gloria de su nombre. Amén. Entonces debemos ser muy cuidadosos con eso. ¿Cuál es la actitud correcta a la hora de nosotros orar? Obviamente hacerlo con confianza, ya lo veíamos, ¿cierto? Acercarnos confiadamente al trono de la gracia con las peticiones claras, ¿no? Porque no podemos ser como de pronto ese hijo que de pronto quiere un helado, pero se acerca a su papá y le dice: uy, papá, no, qué calor, ¿no? Qué solazo tan bravo que está haciendo. No, mire eso cómo me baja la gota de sudor. Y diga cosas y exponga argumentos, pero no le dice: gásteme un helado. Muchas veces nosotros somos así en las oraciones y por eso es que no recibimos nada. ¿Sí? Ay, Señor, mire tal cosa, mire tal otra. Y es como una quejadera ahí, pero no se piden cosas específicas ni nos acercamos con confianza, sino que no, eso, o sea, no creo que Dios me vaya a escuchar, mejor que escuche a tal persona. Pues obviamente ya no estás creyendo, pues no esperes tampoco recibir. Amén. Entonces necesitamos acercarnos con confianza. ¿Cómo más? Con fe. Vayamos a Mateo 21, versículo 22. ¿Listos? Mateo capítulo 21, versículo 22. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor: ¿ustedes qué? Ustedes pueden orar por cualquier cosa. ¿Y si tienen qué? ¿Y si tienen fe?
la recibirán. Entonces, o sea, usted puede pedir lo que quiera, pero para recibirla usted también necesita fe, necesita creer, tener esa certeza en su corazón de que Dios lo puede hacer y de que Dios lo va a hacer, ¿sí? Y empezar, o sea, a actuar como si eso ya hubiese sucedido, ¿sí? Entonces dice la palabra del Señor que necesitamos fe. Dice, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Obviamente ya vimos, ¿no? No es pedir ahí, Señor, quiero 1.000 millones de pesos. Bueno, ¿para qué los necesita? O sea, puede ser que sí los necesite y usted tenga un argumento y el Señor le diga, sí, tómelos, ¿sí? Porque pues para Dios no hay nada imposible, pero no es ahí pedir o por capricho mío o por, ¿sí? ¿Sí me hago entender? O sea, es entender, bueno, ¿para qué realmente le estoy pidiendo eso al Señor? Una persona puede decirle, Señor, quiero 1.000 millones de pesos, y bueno, ¿para qué? No, para comprarme un carro último modelo y para comprarme ropa. Otra persona le puede pedir 1.000 millones de pesos de pronto para generar, bueno, para su empresa y generar empleos, y bueno, son cosas completamente distintas. Y para Dios realmente no hay nada imposible. Entonces para Él ni 1.000, ni 2.000, ni 5.000 millones es mucho, porque Él es el dueño de todo. ¿Y será que hay 5.000 millones en la tierra? Y así no las hubieran, ¿cierto? Dios puede hacer algo sobrenatural y Él puede abrió mares, ya los ha abierto, ¿cierto? Son cosas que la plata no lo puede hacer. Entonces para Dios realmente no hay nada imposible. Lo que es importante es pues saber cuál es la intención real del corazón, por qué estamos pidiendo eso. Algo también muy importante a la hora de pedir y de tener una actitud correcta es buscar siempre la voluntad de Dios. Como les decía, Dios es soberano, Dios puede decirte sí, Dios puede decirte no, porque Él es soberano, ¿sí? Y realmente Él sabe qué es lo mejor. Humanamente hablando, nosotros podemos sentir, no, lo mejor es que ya es esto, ¿sí? Y pedir eso, pero el Señor decirte, no, porque Él sabe realmente qué es lo mejor. Y una oración muy clara acerca de esto es la que hace el Señor Jesús en Getsemaní. Vayamos a Lucas capítulo 22, versículo 39. ¿Listos? Lucas capítulo 2, versículo 39, dice la palabra: luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y como de costumbre fue al monte de los olivos. Allí les dijo, oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró, Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban los discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen?, les preguntó. Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. Y vemos cómo, lógicamente, en el momento, en lo humano, pues lo mejor era que él no tuviese que sufrir. Pero ¿cuál era la voluntad de Dios? Que mediante ese sufrimiento nosotros tuviéramos la victoria. Entonces, lo mejor, muchas veces lo que a nuestros ojos parece lo mejor en el momento, realmente no lo es. Y en muchas situaciones tú puedes pedirle al Señor que Él actúe de determinada manera y de pronto realmente no es lo mejor. Por eso es importante siempre buscar la voluntad de Dios y tener ese tipo de oración en nuestra vida. Señor, yo deseo, quiero que pase tal y tal cosa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando recibimos la respuesta de Dios, porque Dios siempre responde, pues tenemos que aceptar la soberanía de Dios. Debemos aceptar esa respuesta de Dios, no seguir ahí, ay Señor, o portarnos como niños revoltosos, ¿no?
y malcriados ahí, de, ay, no, yo quería era esto, y ¿sí? Entonces no voy a la iglesia, ya no oro más, ya no leo la palabra. No, sino aceptar la voluntad del Señor, porque Dios es soberano. Y Él sabe lo que es mejor. Dios sabe lo que te conviene más a ti. Tú puedes estar pidiéndole un trabajo al Señor, pero Dios tiene algo mucho mejor para ti. Entonces no nos aferremos sencillamente a esas cosas. Recuerden que también la palabra del Señor nos enseña que Dios nos responde de acuerdo a nuestra fe. Porque el Señor dice, bueno, tal y como creíste, te sea hecho. ¿Sí? Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta y que pensemos siempre que la voluntad de Dios es mucho mejor que la nuestra. Vayamos a Filipenses capítulo 4, versículo 6. Entonces, bueno, ya hablamos, bueno, es importante y es clave en la oración, ¿qué? Pedir, ¿cierto? Pedir, o sea, no solo pedir por pedir, sino pedir bien, pedir a la persona correcta y pedir con una buena intención, ¿cierto? Cuando nos acercamos a Dios debemos hacerlo con confianza, con humildad, con fe, es muy importante, ¿cierto? Y lógicamente sujetarnos siempre a la voluntad de Dios, a su soberanía. Ahí vamos. Filipenses 4, versículo 6 dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y es muy importante que nosotros veamos, o estamos preocupados o oramos, ¿sí? Porque no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. O usted se preocupa o usted ora. Porque si usted ora y está preocupado es porque no creyó, entonces dice la palabra del Santiago, pues eso es como el que pide pues sin creer, eso es como una ola que va y viene y no espere recibir algo realmente a cambio. Dice, no se preocupen por nada, dice, en cambio, o sea, en vez de preocuparse, cambie su preocupación por oración. Dice, díganle a Dios lo que necesitan. O sea, bueno, sean específicos y denle gracias. O sea, usted hace cuenta que ya lo tiene, entonces usted empieza a dar gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho. Dice, así experimentarán la paz de Dios. Independientemente de la respuesta que sea, bueno, ustedes van a sentir en su corazón esa certeza de que Dios ya les contestó. Y dice que esa paz de Dios va a cuidar tu corazón y tu mente, pero para eso necesitas vivir en el Señor. ¿Sí? Entonces, bueno, tú necesitabas algo ya rápido, específico, el Señor te dijo, no, bueno, sencillamente pídele al Señor que la paz de Dios mantenga cuidando tu corazón y tu mente. ¿Sí? La paz de Dios se encarga de todo. Entonces ya la preocupación no vale en nuestras vidas. Y algo que es muy importante es la perseverancia. Porque muchas veces nosotros podemos pedir, pero no ser perseverantes en lo que pedimos. Entonces sencillamente pues no recibimos porque nos quedamos ahí a mitad de camino. Y perseverar no es lo mismo que repetir. O sea, no es solamente como repetir la misma oración, porque bueno, eso ya serían vanas repeticiones. Amén. Entonces, una vana repetición, ¿qué puede ser? Pues sencillamente orar ya como mecánicamente, sin sentido, o sea, sin sentir realmente esa necesidad. Les compartí en el servicio anterior que bueno, eso nos puede pasar, por ejemplo, para darles un ejemplo, con la lista de las personas que en el devocional. ¿A cuánto les llega el devocional acá? Bueno, la gran mayoría reciben el devocional y nos llega generalmente una lista de personas por las cuales orar, ¿cierto? Para que sean sanas. Pero muchas veces se puede caer en una oración mecánica y sencillamente, ay, sí, Señor. Y o sea, muchas veces Dios tiene que permitir que nosotros caigamos en situaciones de enfermedad para que en el momento de interceder, pues realmente estemos en esa capacidad de ponernos en los zapatos del otro y ahí sí orar con fervor.
Muchas veces, muchas de las situaciones que nosotros pasamos o vivimos son situaciones que más adelante nos ayudan a ponernos en la situación de otras personas, pero pues es mejor interceder y orar con pasión y fervor sin necesidad de tener que pasar por las mismas, ¿cierto? Sino que de verdad podamos sentir misericordia y podamos ponernos en el lugar de esa persona y orar con pasión y con fervor. Entonces, muchas veces podemos tener vanas repeticiones en nuestras oraciones porque no sentimos y no realmente expresamos con nuestro corazón lo que decimos, o igual cuando oramos por los alimentos. Ay, sí, Señor, gracias por estos alimentos que nos das, bendícelo en el nombre de Jesús, amén. Pero realmente no hay una gratitud real en su interior porque tiene el pan en la mesa. Y muchas veces sí podemos orar, pero hacerlo en vanas repeticiones. Y obviamente debemos ser muy cuidadosos con eso, ¿sí? Ser perseverantes en la oración sin caer en vanas repeticiones. Dice Lucas capítulo 18, versículo 1. Dice, cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. ¿Cuántos quieren escuchar la historia? Uy, pero falta actitud. Bueno, es una historia, les voy a decir, es una historia que nos va a ayudar a entender que siempre debemos orar y nunca darnos por vencidos. ¿Cuántos quieren escuchar esa historia? Bueno, súper. Entonces, esta fue la historia que el Señor Jesús contó para enseñarnos acerca de esa necesidad de orar siempre y nunca darnos por vencidos. Dice el versículo 2, había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo, el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios ni me importa la gente. Pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Y en realidad, pues es muy impactante, ¿no? Porque el Señor acá nos muestra un paralelo de extremo a extremo, ¿no? O sea, pone por un lado a un juez completamente injusto y pone al Padre, ¿no? Y dice, si incluso ese hombre, siendo una persona tan injusta, terminó haciéndole justicia a esta viuda, ¿acaso ustedes no creen que su Padre les contestará? ¿Y cuántas veces en nuestro corazón hemos dudado acerca de las respuestas que Dios tiene para nuestras vidas? ¿Cuántas veces tú sientes que, ay no, Dios ya no me escuchó y abandonaste la oración cuando tú necesitabas ser persistente? No sé si ustedes recuerdan cuando Daniel estuvo orando al Señor, dice la palabra que él durante 3 semanas estuvo en ayuno y en oración, y viene la respuesta de parte del Señor, pero luego el Señor le dice, bueno, desde el primer día tu petición había sido escuchada, ¿sí? Pero había un príncipe que se interponía para que esa respuesta llegara. Muchas cosas se pueden interponer para que tú recibas la respuesta, pero lo que te dará la respuesta es precisamente tu perseverancia, ¿sí? Que tú seas constante en la oración y que siempre mantengamos esa petición delante del Señor, pero realmente con ese sentir, con ese dolor, con ese ánimo,
¿sí? Con esas ganas y con esa fe de realmente que lo vamos a recibir. Amén. Entonces, si nosotros vemos acá, es una pregunta que es muy confrontante y que necesitamos pensarla cada uno de nosotros. Y es precisamente lo que dice el Señor. Dice, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? ¿Será que en esta casa el Señor puede encontrar a alguien con fe? Que se mantenga en oración, que persevere en sus oraciones, que se ocupe de la obligación que realmente como iglesia tenemos. Dice la palabra que debemos ocuparnos de la oración. Es nuestra responsabilidad. Y como iglesia, y hablo a nivel general, no hablo como esta casa, sino a nivel mundial, la iglesia del Señor, todas las personas que creen en el Señor Jesucristo, necesitamos un despertar y un volver a estos principios que el Señor nos ha dejado. Porque realmente, pues la iglesia no está orando. Si la iglesia estuviera orando, o al menos la iglesia en Colombia, nuestra nación sería diferente. Nuestros hogares serían diferentes. Entonces, se está orando mal. Entonces necesitamos examinar, empezando por nuestras propias vidas, qué estamos haciendo mal o qué no estamos haciendo. Y pensar, ¿seremos nosotros, cada uno de nosotros, una de esas personas que el Señor puede, cuando venga, encontrar con fe en la tierra?